Lectura del libro Tercera Guerra Mundial, presente y futuro de una pandemia. Primera parte, Trinchera Mundial. Segundo tema, Sueños de opio de un exsecretario de Estado. El 3 de abril del presente año, Henry Kissinger, exsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, publica un artículo en el The Wall Street Journal. En el mismo pronostica que, abro comillas, la realidad es que el mundo nunca será el mismo después del coronavirus, cierro comillas, y plantea que Estados Unidos de Norteamérica está obligado a realizar un gran esfuerzo en, primero, apuntalar la resiliencia global a las enfermedades infecciosas. Segundo, hay que esforzarse por sanar las heridas de la economía mundial. Tercero, deben salvaguardarse los principios del orden mundial liberal. El exsecretario de Estado del país rector del imperialismo mundial no puede ni podrá darse cuenta de que este es el fin de la hegemonía norteamericana en el mundo, junto a todos sus aliados. Los Estados Unidos será el imperio más poderoso de la historia y el que gozara esa gloria tan poco tiempo. 80 años entre 1940 y 2020. Es decir, este año dejará de serlo. Por tanto, ninguno de esos puntos señalados por el exsecretario de Estado Kissinger son parte de las posibilidades de Estados Unidos, dado que fue y no seguirá siéndolo. Muy por el contrario, después que pase esta tercera guerra mundial, este hermoso país gobernado por los seres más hipócritas, asesinos, despiadados y cínicos de la historia, Calígula se le queda corto, van a quedar en las profundidades del Averno, y es obligado pasar a rescatar a su digno pueblo, donde los únicos países que podrán realizar esta tarea de rescate son aquellos cuya organización superior, junto a una moral y ética realmente humana, están demostrando en la misma línea de combate que son los mejores, siendo hoy ellos, entre otros, China, Rusia, Cuba. Para nadie es un secreto que esos países indicados son los que casualmente, de una u otra forma, vienen construyendo una opción revolucionaria de carácter socialista. Y les tocará rescatar o ayudar a los pueblos trabajadores del mundo, como efectivamente lo hacen desde el primer momento de iniciada esta guerra, el 19 de diciembre del 2019, cuando China hace el anuncio de la enfermedad pulmonar. Por el contrario, los gobiernos imperiales vanguardizados por los Estados Unidos han demostrado con creces su miserableza consuetudinaria y que este inesperado enemigo que está reclamando su espacio con ferocidad la evidencia escandalosamente en forma pública y notoria. Escándalo mundial de su despiadada actitud depredadora, por lo que están utilizando todos sus recursos publicitarios para tratar de ocultarla a como dé lugar. En este sentido, crean el cuento de invadir a Venezuela o cercarla, que no es otra cosa que espasmos de difunto, mientras en sus países se debaten entre la vida y la muerte en forma holocaustica. Además, junto a un variado conjunto de criterios tácticos, tienen enfilada toda la batería de periodistas contratados por el Departamento de Estado o el Pentágono o sus organismos de inteligencia para publicar todo tipo de embustes sobre China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, en fin, sobre todo a lo que huela a revolución. La forma abierta
y descarada como Trump y sus funcionarios han abierto la caja de Pandora, desde mucho antes de iniciada la pandemia, no es más que la desesperación absoluta en que se encuentra la burguesía imperial ante el inminente desplome de su dominio. En este 2020 el dólar iba a ser sepultado. Sin embargo, esta tercera guerra mundial, en forma dramática, ha adelantado los tiempos de la catástrofe imperial en una aceleración exponencial de todos los procesos. Cuando finalice esta guerra, como veremos, se juntarán la devastación de su economía y la devaluación sostenida de su moneda insignia. Se producirá un nuevo pacto mundial como se hizo luego de la Segunda Guerra Mundial, donde los gobiernos de los Estados Unidos estarán obligados a respetar acuerdos, cosa que nunca han hecho. Esto hace que el imperialismo sea extremadamente peligroso, tal cual sucede cuando se le corta la cabeza a una culebra. Primera tesis: la miserableza consuetudinaria. No hace falta hacer una detallada presentación de hechos para garantizar la certeza de las tesis que presentamos arriba. Son ampliamente conocidas. En la concreta, podemos señalar que a lo largo del mes de marzo del 2020, cuando el COVID-19 inicia su ofensiva en todo el mundo y que rápidamente se desarrolla convirtiéndolo en un holocausto al final de ese mismo mes, mientras los chinos, cubanos y rusos están enviando suministros médicos y personal especializado a más de 120 países, desde el 24 de marzo los gobiernos imperiales están entretenidos en juegos de guerra. Con la ejecución de ejercicios militares, los titulares expresan que son los mayores en 25 años en Europa. Los mismos se efectuarán en la primera quincena de abril y preguntamos, ¿será que el virus se mata con balas? No entrando todavía en los elementos especulativos, pero todo indica que dicho virus es Made in USA, observamos que este primer y más evidente hecho identifica la total actitud y entendimiento que los dirigentes de los principales países imperiales tienen sobre el quehacer estratégico y táctico al respecto de la gran crisis sanitaria mundial. Y mientras los niños juegan al soldadito de plomo, tristemente el COVID-19 inunda cada rincón de Italia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y todos sus aliados directos. Me expreso así porque los que no son aliados directos están tomando todas las medidas en circunstancias desesperadas para salvar vidas. Para nada en ninguno de esos países imperiales hubo la más mínima intención de confrontar al principal enemigo de la humanidad en la historia. Además, imponen ese criterio a sus títeres. Es genocidio, no irresponsabilidad o locura. La primera manifestación pública que define la filosofía de la burguesía imperial sin tapujos queda registrada en un informe del Fondo Monetario Internacional en el 2012, donde entre otras medidas dice que se recorten las prestaciones y se retrasen la edad de jubilación, ante, abro comillas, el riesgo de que la gente viva más de lo esperado, cierro comillas. Hoy se le ha puesto en boca a la directora del Fondo Monetario Internacional de aquel entonces, como consecuencia a este informe, Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo, que declaró que, abro comillas, los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya, cierro comillas.
Ahora dicen que ese informe semestral su directora no estuvo presente. Me imagino que dirán lo mismo de la traidora de Bachelet sobre los informes de asesinatos masivos y torturas que se efectúan en Panamá y Costa Rica. Evidentemente es una ironía. Porque no estuvo ahí cuando se escribieron. Lo cierto es que, porque Lagarté lo dijera o no, el informe es claro y representativo de lo que estamos señalando. Lo cierto es que esta intención de la burguesía imperial de liquidar a los viejos, manifestada en forma agresiva y cruda por el Fondo Monetario Internacional en el 2012, es exactamente la razón por la cual se justifica la supuesta irresponsabilidad de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, España y demás lambones. No es cierto que son estúpidos, incoherentes o locos masivamente señalados por los medios de comunicación, como para que sus actos no tengan precisa justificación estratégica. A este objetivo de liquidar a los viejos es que obedece, por ejemplo, las declaraciones del primer ministro inglés y la de otros tantos dignatarios. Y a este diabólico objetivo de ganarse miles de millones de dólares al no tener que pagar pensiones es por lo que todos miraron al cielo mientras la pandemia recorría las calles de sus países. Es muy posible que el nuevo gobierno español directamente no fuera consciente del tema, pero su entorno social imperialista en el que está rodeado es seguro que lo empujara a mirar para otro lado mientras el virus hacía entrada triunfal por las ciudades. En España, por ejemplo, hay unos 9,5 millones de pensionados. Multiplique y verá la certeza del argumento que presentamos. La industria de los seguros y reaseguros está entre las 5 principales del mundo. Estoy totalmente seguro que valoraron los miles de millones de dólares que les representaba dicha irresponsabilidad. Y dejaron pasar el virus como Pedro por su casa, relamiéndose las carteras, pero no pudieron valorar la dimensionalidad apocalíptica de la guerra que desencadenaron. Escribo en uno de mis libros, cuando se va en contra de la historia, aun haciendo las cosas bien, salen mal. Pero al contrario, cuando se va en favor de la historia, aun haciendo las cosas mal, salen bien. Desde el punto de vista del pensamiento capitalista, el que prioriza exclusivamente en las ganancias y no en el ser humano, es totalmente correcto sus cálculos depredadores, pero le salió mal. Para el 19 de marzo del 2020, China anuncia que el miércoles 18 de marzo no se había detectado un nuevo caso de infección desde que el 19 de diciembre del 2019 fuera detectado el brote, 3 meses exactos entre un momento y el otro. Para esa fecha, China tuvo 81.100 casos confirmados y 3.249 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud informó que en el mundo había, hasta ese miércoles 18 de marzo, 191.127 casos confirmados de coronavirus y 7.807 muertos. Hoy, 7 de abril, 20 días después de la declaración de China de que no tenía más casos confirmados de coronavirus, hay en el mundo 1.312.612 casos confirmados y 72.713 defunciones, información de la BBC, y creciendo vertiginosamente.
Hoy, 7 de abril, en los Estados Unidos hubo 1.875 fenecidos en un solo día y 58.000 nuevos contagiados. Realmente la comparación de casos versus tiempo indican que viene un verdadero desastre mundial, sin precedentes, que por lo que leo y escucho no lo están valorando, mucho menos el psicópata de la Casa Blanca. 8 de abril del 2020, Moisés Pinzón Martínez. Cuando se escribiera este tema, el 8 de abril, habían en Estados Unidos reportados 428.346 casos, con 14.736 fallecidos. Hoy, que estamos haciendo esta presentación de audio, 26 de mayo, faltan 2 días para completarse el mes, hay en Estados Unidos 1.637.456 casos y se llegó a la cifra de 100.000 fallecidos. El grado de destrozo realmente es extremadamente significativo, mucho más si todos sabemos que no hay ninguna estrategia realmente ordenada y sistematizada para controlar el virus en Estados Unidos, lo que indica que esto está comenzando todavía en Estados Unidos y en Europa. Al final de este escrito, yo presento lo siguiente: espero que esta última conclusión subrayada esté totalmente equivocado. Esa esperanza parece ser que es eso, esperanza. Comparta este audio. Si desea leer el resto de los 13 temas que ya hay desarrollados, eso está a su disposición en el blog Viejas Discusiones, Nuevas Energías, que llega a él en la siguiente dirección: pinzonmartinez.blogspot.com. Comparta este esfuerzo y muchas gracias por la atención que nos está dando. También este audio va a estar a disposición en la cuenta, en el canal de YouTube de Moisés Pinzón Martínez. Muchas gracias nuevamente y comparta este esfuerzo.